El día de hoy les voy a hablar acerca del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por múltiples órganos, los cuales trabajan juntos para lograr oxigenar el cuerpo mediante el proceso de respiración. Y dicho proceso es posible gracias a la inhalación de aire y su conducción hacia los pulmones, en donde ocurre el intercambio gaseoso, el cual comienza desde la porción inferior del tracto respiratorio, iniciando desde los bronquiolos respiratorios. Este proceso también se conoce como respiración externa, que es donde el oxígeno del aire recién inhalado se difunde desde los alvéolos hacia los capilares, mientras que el dióxido de carbono se difunde desde los capilares hacia los alvéolos para lograr ser exhalado. La sangre recién oxigenada pasa a irrigar todos los tejidos del cuerpo y se somete a respiración interna, que es el proceso mediante el cual el oxígeno de la circulación sistémica se intercambia por el dióxido de carbono de los tejidos. Es decir, durante el intercambio de gases, el oxígeno entra a nuestra sangre y se intercambia por el dióxido de carbono, el cual es expulsado de nuestro cuerpo durante el proceso de exhalación. El sistema respiratorio se divide en dos secciones al nivel de las cuerdas vocales, una sección superior y otra sección inferior, las cuales se denominan como tractos. El tracto respiratorio superior. Este incluye las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la porción de la laringe por encima de las cuerdas vocales. Y el tracto respiratorio inferior, el cual incluye la porción de la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Ahora bien, siguiendo con lo anterior, hablemos entonces de la anatomía del sistema respiratorio. Todo inicia gracias desde la cavidad nasal y los senos paranasales. Es aquí entonces donde el aire es contenido, calentado y limpiado para que pase entonces a la fosa nasal. Aquí el aire es nuevamente limpiado, filtrado y humedecido, todo a una temperatura determinada, permitiendo entonces que pase entonces hasta la faringe. Pero antes de esto, puede entonces el aire entrar hacia nuestro organismo por medio de una cavidad oral, es decir, por medio de la boca. Cuando ocurre esto, el aire no es limpiado, puesto que necesita un órgano encargado de esta función. Ahora bien, siguiendo con el recorrido, llegando hasta la faringe, el aire. Este permite que pase tanto el aire como los alimentos, permitiendo entonces que llegue hasta la laringe. Cuando llega a la laringe, este permite la entrada del aire hacia los pulmones. También existe lo que sería la carina de la tráquea, la encarga de separar lo que serían los bronquios principales, tanto el derecho como el izquierdo. Los bronquios principales entonces son quienes permiten que pase el aire desde este hacia los bronquiolos, pero antes tenemos lo que sería la tráquea, quien actuaría entonces como una vía abierta de la entrada y salida del aire en cada inhalación y exhalación, ¿cierto? Entonces, cuando los bronquios permiten que el aire llegue hasta los bronquiolos permiten entonces que el aire pase hasta los alvéolos, siendo los alvéolos como una especie de bolsa chiquitica que tenemos millones de nuestro organismo, quienes cumplen con la función de que se introduzca el aire desde el aire hasta la sangre y se expulsa el dióxido de carbono desde la sangre hasta el aire, ¿cierto? Recordemos también que el pulmón se encuentra rodeado por una pleura. Y finalmente tendríamos lo que sería el diafragma, quien cumple con la función de contraerse y extraerse en cada inhalación y exhalación, ¿cierto? Ocasionando entonces que el pulmón realice un movimiento similar para que se pueda llevar a cabo la respiración. Recordemos, es importante mencionar que aquí cada órgano es importante, puesto que algunos actúan como vías y otros como almacenamiento del aire, permitiendo entonces que se lleve un buen proceso de respiración. Es decir, si alguno de estos llega a faltar, es posible que incluso ni siquiera se lleve a cabo la respiración. Cabe mencionar que repetí mucho la palabra aire, puesto que únicamente no inhalamos oxígeno, también otros elementos más, como helio, nitrógeno, etc. ¿Y qué pasa con esto? En la respiración únicamente utilizamos el oxígeno y el resto de elementos estarían yéndose entonces a lo que sería un espacio muerto que tenemos en nuestro organismo. Les voy a hablar sobre las capacidades pulmonares, primeramente la medida de capacidad elástica pulmonar, como la distensibilidad, que es la capacidad de expansión del pulmón, que esta es igual al gradiente de volumen sobre el gradiente de presión.
en la que se mide en litros sobre atmósfera. También hablemos del compliance, que es la cualidad contraria de la distensibilidad, en la que es igual al gradiente de presión sobre el gradiente de volumen. Esta se mide en atmósfera sobre litros. También tenemos las capacidades pulmonares como el volumen corriente, que es el volumen de aire que puedo inspirar y expirar en una respiración tranquila. También el volumen de la reserva inspiratoria. Es el volumen de aire que entra de más en comparación al volumen corriente después de una respiración forzada. El volumen de reserva expiratoria es el volumen que se expulsa en más de una respiración forzada. También tenemos la capacidad vital. Es el volumen de aire que se puede inspirar después de una inspiración forzada, que esta también es igual a la sumatoria de los volúmenes de respiración, en el que cuentan el volumen corriente más el volumen de la reserva inspiratoria más el volumen de la reserva expiratoria. También hay el volumen residual, es el volumen de aire que siempre queda en los pulmones. También se encuentra la capacidad pulmonar total, que es la máxima cantidad que acoge los pulmones. Hoy les voy a hablar sobre el índice de Tifón y las leyes de Venn. Para poder entender las leyes de Venn hay que saber cómo se realiza el estudio de la espirometría. La espirometría es un estudio muy rápido en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado, que le podemos llamar espirómetro, para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. El paciente debe haber suspendido previamente la medicación broncodilatadora y se le debe indicar que realice una inspiración máxima y a continuación que expulse por completo todo el aire de sus pulmones lo más rápidamente posible a través de la boquilla del espirómetro. El paciente debe llevar pinzas nasales e indicarle que mantenga bien cerrados los labios alrededor de la boquilla. Las mediciones respirométricas son dependientes del esfuerzo, por tanto es absolutamente esencial animar al paciente para conseguir determinaciones válidas. Las medicaciones espirométricas suelen realizarse por triplicado y la mejor de las tres es la que se considera en la evaluación del paciente. Una forma de realizar correctamente la espirometría es que el paciente realizará una inspiración máxima de forma relajada, con la boca libre de comida u otros obstáculos, por ejemplo un chicle, etc. Se colocará la boquilla entre los labios cerrando estos perfectamente sobre aquella boquilla. El técnico o el médico dará entonces una orden enérgica y tajante para que el paciente comience la expiración forzada, con lo que se evitarán los comienzos dubitativos. Durante la expiración forzada, el técnico animará con insistencia y energía al paciente para que siga soplando todo lo que pueda, para obtener el máximo esfuerzo del paciente y evitar la interrupción temprana de esta maniobra. La maniobra de expiración forzada se prolongará como mínimo durante 6 segundos. La maniobra de expiración forzada se repetirá como mínimo 3 veces, siempre que las curvas obtenidas sean satisfactorias. De no ser así, se repetirá la maniobra hasta obtener 3 curvas satisfactorias, siempre con un máximo de 9 maniobras. Luego de todo este proceso o de este estudio se obtienen diferentes parámetros y uno de ellos es la ley de Venn, FV1 o Venn. Este es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la expiración forzada, aunque se expresa como volumen en mililitros, dado que se relaciona con el tiempo, que se supone en la práctica una medida de flujo. Se considera normal si es mayor del 80% de su valor teórico. Ahora les hablaré sobre el índice de Tifón. El índice de Tifón se relaciona con el de Venn con la capacidad vital. Este es el porcentaje de la capacidad vital expulsada durante el primer segundo de la expiración. Sus valores normales se encuentran entre un 70% y 80% aproximadamente. La fórmula de este índice es índice de Tifón igual Venn por capacidad vital y se expresa en un porcentaje. Este se distingue de 2 patrones anómalos. La primera es enfermedades restrictivas, Venn y volumen corriente están disminuidos, por lo que el índice de Tifón es normal o está aumentado. Ejemplo, fibrosis pulmonar. El segundo son enfermedades obstructivas. Venn están mucho más disminuidos,
que volumen corriente, lo que hace que el índice de tifón esté disminuido. Un ejemplo es asma bronquial. Ahora yo les voy a estar hablando acerca de estos procesos que se deben dar o son esenciales para que se dé la respiración y la correcta oxigenación de la sangre. Bien sabemos, hay 3 tipos de movimiento de aire que ocurren dentro del pulmón, que sería la ventilación, la difusión y la convección. Iniciamos por la ventilación, que se produce en las vías de conducción del aire, que son controladas por la diferencia de presiones que hay entre la boca y las vías pulmonares. Esta diferencia de presión da a entender que la presión en el interior debe ser menor a la presión de la atmósfera, es decir, del exterior. Y esto es permitido gracias al diafragma, que es un músculo que hace movimientos descendentes y ascendentes, permitiendo así que se dé ese gradiente de presión. Y por ende se va a dar el ingreso del aire al tracto respiratorio. Por otro lado, tenemos lo que es la difusión, que es el movimiento de las partículas o de moléculas de un gas que se mueven o se desplazan de un medio con donde hay una mayor concentración hacia una donde hay menor concentración. Pero si hablamos de la difusión en la respiración, vemos que este es como el proceso mediante el cual se da el intercambio de gases, que se da a través del área del alveolo capilar, que es una capa homogénea que facilita el transporte de gases y sirve para promover de oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono que se produce mediante por el metabolismo. La convección sería el proceso opuesto a lo que hace la difusión, ya que esto es el proceso, es el desplazamiento de las moléculas que van donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Y cabe resaltar que estos procesos es posible gracias a la tensión superficial, la cual es la cohesión interna de las moléculas que se separan entre ellas mismas, permitiendo así el paso de las partículas. Si no hay tensión superficial, no va a haber el ingreso de oxígeno a los alveolos y por ende no va a haber proceso de difusión. Y otro concepto que debemos manejar también es el del espacio muerto, ya que este vendría siendo como la cantidad de aire que llega a las vías respiratorias y no realiza o no participa, mejor dicho, en el intercambio de gases. Además, este puede llegar a ser desventajoso, ya que él ocupa un espacio de aproximadamente 150 mililitros. Comenzando con la presión arterial media pulmonar, tenemos que su fórmula es presión sistólica pulmonar más 2 veces la presión diastólica pulmonar entre 3. Hablemos entonces ahora de la ventilación pulmonar. Este es un proceso que permite que el aire fluya desde la atmósfera hasta los alveolos pulmonares, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Esto ocurre en 2 fases. Tenemos lo primero que se llama la inhalación, que es donde se introduce el aire, y la exhalación, donde se expulsa este de nuestro organismo, ¿cierto? Podemos hasta calcular esta ventilación pulmonar. Esto si conocemos la frecuencia respiratoria y el volumen de corriente. Teniendo entonces la siguiente fórmula. La ventilación pulmonar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen de corriente. Un dato curioso podría ser incluso que en un ejercicio intenso se puede hasta calcular o registrar una frecuencia respiratoria que va desde 35 hasta 70 minutos y volúmenes que incluso alcanzan un valor mayor de 2 litros. Ahora bien, para hallar la resistencia vascular pulmonar, tenemos que su fórmula es la presión arterial pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda sobre el gasto cardíaco. Ahora les hablaré sobre la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el intercambio de gases entre los alveolos y el ambiente externo. Es el proceso mediante el cual se lleva oxígeno hacia los pulmones desde la atmósfera.
y por el medio del cual el dióxido de carbono transportado hacia los pulmones en la sangre venosa sangre venosa mixta es expulsado del organismo. Su fórmula es BA, que es el gas total que alcanza las unidades de intercambio gaseoso por minuto. Se dice que es BA igual BE menos B de flujos. Su determinación se realiza mediante el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Por un ejemplo es para un individuo adulto sano de unos 70 kilos de peso con una frecuencia respiratoria entre 12 y 15 ciclos por minuto y un volumen corriente de 500 a 600 mililitros, la ventilación sería de 6 a 7 litros por minuto. Es aquí entonces donde interviene la física, para explicarnos de manera más detallada qué es lo que ocurre cuando constantemente estamos respirando. Es por ello que existe el principio de Fick, que en un postulado nos dice que todo el oxígeno que es capturado por el pulmón es íntegramente llevado hacia la sangre. Incluso podemos hasta conocer el gasto cardíaco si conocemos el consumo de oxígeno consumido por el organismo, e incluso si conocemos la diferencia de las moléculas, siendo la sangre arterial y la venosa mixta. Por ello tenemos la siguiente fórmula. El gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno dividido entre la diferencia del consumo de oxígeno entre la sangre antivenosa. Esta sangre antivenosa no es más que el resultado de la resta del contenido de oxígeno en la sangre arterial menos el de la venosa mixta. Bien, ahora tenemos a la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que a una temperatura constante, la cantidad de gas que se encuentre disuelto en un líquido será directamente proporcional al volumen del líquido. Esto quiere decir que mientras mayor sea el volumen del líquido, la presión que ejerce el gas sobre este líquido también será mayor. Y también será mayor la cantidad de gas que se pueda disolver en el líquido, ya que habrá mayor volumen. Entonces, un ejemplo de esto sería que en un recipiente tengamos una solución X con 5 mililitros y le adicionemos un gas que le ejerce una presión de 4 atmósferas. Entonces, si llevamos el volumen de la solución a 8 mililitros y suponiendo que la proporcionalidad de estos es por cada unidad, al volumen como aumentó 3 unidades, la presión del gas aumentará también 3 unidades. Entonces quedaríamos como que el volumen aumentó a 8 y el gas aumentó a 7 atmósferas. Para finalizar, hablaremos acerca de la ley de Dalton, la cual establece, como podemos notar en la imagen y en la fórmula, que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que conforman esta mezcla.